GIMUPAI, Grupo de Investigación Interuniversitario del Museo Pedagógico de Arte Infantil, presenta El proyecto del que os vamos a hablar se llama Educación Artística en Museos e Instituciones Culturales como recurso de bienestar para personas con Alzheimer y demencias tempranas. Es un proyecto que hemos desarrollado desde el Grupo Interuniversitario de Investigación del Museo Pedagógico de Arte Infantil a través de la convocatoria de ayudas de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad. El GIMUPAI lleva investigando sobre el tema del arte y la salud durante bastantes años. Hemos desarrollado 12 proyectos de investigación en esta línea y a la hora de plantear este nuevo proyecto partíamos de la base de la necesidad de políticas que aseguren y beneficien en el bienestar y en un envejecimiento más saludable de la población y en concreto de las personas que tienen demencias tempranas, como por ejemplo el Alzheimer también, puesto que hoy en día esta enfermedad supone muchas veces la exclusión social. Entonces, en el proyecto nos hemos definido como objetivo principal el evaluar cómo la educación artística puede beneficiar al bienestar de estas personas y para ello nos vamos a fijar tres objetivos secundarios. El primero de ellos sería evaluar cómo la educación artística efectivamente potencia este bienestar, fijándonos en cosas como si beneficia o no la relación de los enfermos con su entorno, la relación de los enfermos con su propia imagen, la imagen que tienen de sí mismos, o si potencia habilidades cognitivas o memorísticas. El segundo objetivo sería evaluar si un modelo pedagógico colaborativo basado en potenciar la creatividad y en generar conocimiento es bueno para este proyecto y, por último, evaluar si el uso de los museos y las instituciones culturales beneficia a estos dos objetivos anteriores. Por contextualizar un poco las actividades que hemos realizado, podríamos decir que el referente máximo más claro que tenemos del proyecto sería el programa que se empezó a desarrollar a partir de 2006 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que se llama Meet Me at MoMA. En España se han desarrollado otros proyectos uniendo estas dos variables, ¿no? Personas con Alzheimer o demencias tempranas y instituciones culturales, y sobre todo podríamos destacar los proyectos que se llevan a cabo en el Museo de Bellas Artes de Murcia, en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Dentro del currículum del grupo de investigación, en todo caso destacar los talleres que realizamos entre 2010 y 2011 en el CREA de Salamanca. A partir de la visita al museo hemos realizado una serie de talleres en el MUPAI, que es un espacio polivalente que tenemos en el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes, para hacer unas cianotipias, que es una técnica fotográfica del siglo pasado, en la cual se imprime directamente sobre papel o sobre tela o sobre otro tipo de soporte. Se pueden imprimir imágenes en las cuales vamos a reconocer otra vez los cuadros que hemos estado viendo en el museo. Esta cianotipia es una herramienta que nos va a permitir utilizar esas imágenes como base para hacer nuevas composiciones en las cuales los enfermos van a poder hacer sus propias obras. Al principio de las sesiones, en cada uno de los talleres, hemos vuelto sobre las imágenes que se han visto en el museo y entonces se han hecho una serie de preguntas que han establecido un diálogo con los participantes. En este diálogo pues, se trataba no solamente de tratar aspectos referentes a las obras de arte, que si su color, su forma, la iluminación, los personajes, sino que además se trataba de establecer vínculos con su vida diaria.
Es decir, que reconocieran en algunos de los objetos y los personajes parte de su vida anterior, de sus vivencias. Entonces, por ejemplo, cuando hemos estado viendo los cuadros de Velázquez, pues, por ejemplo, en el cuadro de la fragua de Vulcano, hay una serie de personajes en los cuales están alrededor de un herrero, de un yunque, y entonces algunos de los participantes han establecido conexión con aspectos que tenían en su pueblo, que había una herrería en la cual el herrero hacía distintos objetos, verjas, balcones, forjas, y entonces recordaban el yunque, recordaban los martillos, recordaban cómo salían las chispas al golpear el martillo contra el yunque. Y algunos otros cuadros pues, nos han servido también de referencia con los personajes directamente. Por ejemplo, en Las Meninas de Velázquez, si conocemos el cuadro, pues hay una figura central que es la infanta Margarita, que va con un hermoso vestido blanco, y de alguna manera este vestido nos dio pie para que ellos recordaran algunos pasajes de su vida, como por ejemplo las comuniones, los enlaces de boda, en las cuales también esos vestidos blancos son protagonistas. Primero, lo que hemos podido hacer con estos enfermos es hacer una serie de composiciones en las que la cianotipia de estos cuadros nos ha servido como excusa para realizar unas composiciones diferentes, pintarlas en colores distintos también, hacer collages y hacer algunos temas en los cuales ellos directamente se incorporaban a utilizar las técnicas artísticas, porque aunque tienen disminuida un poco su capacidad pues de manipulación, tienen suficiente todavía conservadas las técnicas suficientes para poder realizar estos ejercicios a base de acuarela o a base de lapiceros de colores, o recortar, pegar, hacer collage. Y esto ha dado pie a una serie de obras en las cuales ellos se han sentido como protagonistas y han podido realizar con sus acompañantes una obra distinta que es una obra para poder enseñar también a su familia y poder mostrarse un poco orgullosos de haber podido realizar esta composición. En cuanto los talleres se han desarrollado de una manera muy colaborativa, aunque al principio siempre había una pequeña resistencia, porque de alguna manera estos enfermos se sienten un poco inseguros y hay que darles como una dosis de confianza y de volver otra vez a retomar las imágenes que hemos visto en el museo y de alguna manera animarlos continuamente. Pero cuando ya ellos se han soltado, han podido manejar estas técnicas, han podido hacer sus colores, han podido pintar, han buscado las formas que han querido y las han de alguna manera hecho más patentes a base de utilizar el color. El resultado final ha sido bastante satisfactorio, se les ha visto contentos al terminar las sesiones y en general ha habido una colaboración bastante positiva. En la última sesión fue
quizá la más emotiva, porque se dio pie a que todos hablaran de cómo se habían sentido y de sus obras, de ver cuáles les habían gustado más, qué aspectos habían encontrado más positivos, no solamente del taller, sino también de la visita, cómo han podido de alguna manera reconocer esas obras que han visto anteriormente como obras originales y que luego las han visto otra vez en sus composiciones. Particularmente ha sido emocionante la actitud de los acompañantes, porque se han sentido como otra vez en la posición de poder hacer algo con sus padres, poder seguir haciendo actividades juntos que no sean solamente la vida diaria que llevan con las necesidades que esta enfermedad provoca, sino que han podido hacer algo en los cuales han disfrutado, han estado el tiempo dedicado a esta actividad un poco acompañando y no solamente olvidando la enfermedad, porque también los acompañantes necesitan mucho que se les apoye, porque esta enfermedad de alguna forma los acompañantes tienen los hijos, los nietos, lo que sería directamente los cuidadores, son una parte muy, muy importante de cómo tratar esta enfermedad. El programa Tenemos cita con el arte está pensado como un programa de acceso cultural y de creación plástica para personas afectadas con Alzheimer y sus acompañantes. Está estructurado fundamentalmente en dos bloques. Por un lado, visitas a museos y por otro lado, talleres. En cuanto a las visitas a museos, en las 3 ediciones que hemos hecho, hemos visitado el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Reina Sofía. La visita a los museos no requiere una adaptación especial. Quizá la única adaptación que tengamos que tener muy en cuenta tiene que ver con la logística de la organización de la visita. Cuando hablamos de la logística tiene que ver fundamentalmente con tener organizados, por ejemplo, unos recorridos muy definidos que no supongan un recorrido espacial muy largo para que no se acumule un cansancio y para que no alarguemos el tiempo de la visita mucho más allá de 1 hora. Para organizar esto bien es necesario contactar previamente con el museo, solicitar un acceso para un grupo, tener muy claro el punto de llegada y de encuentro desde el cual parte todo el grupo y luego iniciar el recorrido que nosotros denominamos recorrido acompañado, porque realmente lo que hace placentero la visita al museo, tanto para los educadores como para los cuidadores, como para las personas que conviven con el Alzheimer, es que sea una actividad placentera, una actividad acompañada. La sensación de acompañamiento tiene que venir desde el primer momento en el que hacemos un punto de encuentro en la entrada del museo, nos agrupamos, recibimos, nos volvemos a reencontrar y explicamos muy brevemente qué vamos a hacer durante esa hora, qué vamos a visitar. En el Museo Reina Sofía, por ejemplo, estas dificultades logísticas tienen que ver, por ejemplo, con el acceso. Para acceder al Reina Sofía tenemos que buscar un acceso en el que evitemos escaleras o que sea lo más sencillo posible. Una vez llegado al punto de entrada, se reparten las entradas, se reparte la pegatina para reconocernos e iniciamos el recorrido. El recorrido en el Reina Sofía ha sido fundamentalmente 2. Uno que establecimos alrededor de la obra de Juan Gris y otro recorrido que planteamos en una de las primeras ediciones de Tenemos cita con el arte, que quizá fue un poquito más complejo porque incorporamos otras obras del cubismo y que quizá dispersaba más la visión general del museo. Si hablamos de la visita en torno a la obra de Juan Gris,
es muy interesante porque conectó directamente con un taller que se hizo a la semana siguiente en el Centro María Wolf. La obra de Juan Gris, tal y como está dispuesta en el museo, es muy factible de llevar a cabo porque hay una sala que está acompañada con otras obras relevantes del cubismo. Tenemos una sala en la que podemos encontrar algún Picasso y luego una sala específica de Juan Gris. Esta salita pequeña y específica de Juan Gris es un espacio íntimo en el que el grupo de personas y de acompañantes, que oscila entre 10 y 12, puede dedicarle tiempo a la visita y estar en esa sala de una manera más íntima, acompañada, delante de la obra, sin menos personas alrededor, contemplando una obra y comparándola quizá con la de al lado. Entonces, hace muy posible una visita, pues como nosotros pensamos que debe ser, que es acompañada. ¿Cómo intentamos este acompañamiento? Normalmente son 2 educadores los que dan como la introducción a la obra artística. Se seleccionan una media de 5 o de 6 obras nada más y se da una pequeña introducción. Pero luego funciona muy bien trabajar en pequeños grupos, en parejas o en grupos de 3, donde a lo mejor hay una persona con este perfil, con demencia o con Alzheimer, está el cuidador y además hay un educador de apoyo. En esos pequeños grupos, a partir de los diálogos o de las preguntas que se han activado en un grupo grande, pues nos permite establecer comentarios muy íntimos, muy personales, conectar la obra con experiencias más de la vida cotidiana, y es más fácil el diálogo y es más fácil el hablar. Si tuviéramos que destacar quizá alguna imagen bonita de estas visitas acompañadas tanto al Museo del Prado como al Museo Reina Sofía, yo creo que sería cuando, por ejemplo, un educador y una persona con este perfil se agarran del brazo y recorren el museo y los pasillos del Prado, por ejemplo, del brazo charlando a veces de la obra que están viendo pasar por el pasillo, por ejemplo, del Museo del Prado, o a veces charlando de algo cotidiano. La charla o el acompañamiento en el museo siempre gira, por supuesto, en torno a las obras, pero es mucho más amable que una visita en la que quizá sea el educador el que hable y el que está enfrente simplemente recibe. Esa yo creo que es una de las claves de que el programa Tenemos cita con el arte y las visitas a estos museos sea una experiencia tan placentera. Cuando finalizamos el recorrido, también es quizá parte del ritual volvernos a encontrar en el punto de encuentro, comentar cómo ha ido la experiencia y por qué no sacarnos una foto para dejar constancia de que esta experiencia pues ha sido una experiencia grata y diferente, ¿no? Y bueno, no dejar de acompañar al grupo, en este caso al transporte que les lleva de regreso al centro. Quizá estos momentos de bienvenida y estos momentos en los que nos despedimos después de una experiencia tan grata como haber salido del centro, ir a un museo, a un espacio cultural y haber tenido una experiencia diferente, son quizá las imágenes más potentes y más gustosas de poder destacar de este programa de Tenemos cita con el arte. Otra de las partes fundamentales del programa Tenemos cita con el arte son los talleres. Es el momento en el que se puede desarrollar la capacidad plástica y creativa de todos los participantes. Y es realmente también una experiencia muy placentera para todos. Cuando hablamos de este tipo de talleres, por supuesto, el motor de arranque de todos los talleres es una obra artística. En este caso suele ser una obra de las que se haya podido visitar tanto en el Museo Nacional del Prado como en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, y en torno a ella se genera tanto un diálogo como un proceso creativo y plástico. Yo diría que hay 2 partes en el taller, que no tienen una duración más allá de hora y media en todo su desarrollo. En estas 2 partes
Quizá podríamos destacar una primera que está directamente conectada con la actividad que se ha hecho en la visita al museo, que tiene que ver con la apreciación de la obra artística, pero un tipo de apreciación acompañada, de nuevo. En esta primera parte se utiliza una obra, se presentan unas reproducciones de esas obras en un tamaño DIN A3 o DIN A4 a color, de tal manera que el participante que pueda tener en un momento determinado algún tipo de problema, por ejemplo, de visión o de problema para concentrarse, tenga de forma muy accesible la obra y pueda recuperar la imagen y trabajar con ella en un plano muy próximo. Ponemos, por ejemplo, el trabajo en un taller con una obra de Juan Gris. Cuando les ofrecemos a todos los participantes en el taller, que estamos sentados de forma asamblearia en torno a una mesa, una reproducción en color en tamaño DIN A3 o DIN A4 en la que puedan recorrer, puedan tocar, puedan visualizar esa imagen, hace mucho más accesible la obra. La labor en esta primera parte del taller del educador y de los educadores es acompañar esa apreciación. Y lo hacemos en la misma línea en la que lo hemos venido haciendo en el museo. Les invitamos a mirar y les invitamos a ver qué vemos en esta imagen, qué colores, qué líneas, dónde está la luz, dónde están las sombras, qué podríamos distinguir. ¿Distinguimos alguna forma? ¿Distinguimos algún plano? ¿Distinguimos algún recorrido? Si es una obra de un carácter más figurativo, como cuando trabajamos con las obras del Museo del Prado, solemos utilizar un elemento que puede ser una ventana, un marco pequeño, que nos permita concentrar la mirada, a lo mejor en los personajes. Si estamos trabajando con, por ejemplo, la fragua de Vulcano, disponer de esa pequeña ventana nos acerca la mirada al rostro de cada uno de los personajes. El centrar la mirada de los participantes también activa el diálogo, porque se puede hablar sobre qué pueden expresar esos rostros, se puede comparar un rostro de la obra con otro de otro personaje y se activa automáticamente el diálogo. Lo que se pretende es hacer partícipes a todos las personas que están en el taller de un significado, y para construir ese significado no es tan importante tener conocimientos previos o ofrecer muchos datos sobre la obra, sobre el artista, sino que la imagen nos empiece a devolver experiencias. Quizá una de las obras o de las experiencias más significativas que tuvimos en los talleres, en la tercera edición, fue con una obra de Goya, con La Vendimia, porque en el momento en el que se activaba la conexión con algo vital, con una vivencia, con una experiencia, en este caso con La Vendimia, era muy sencillo establecer el diálogo. El diálogo y la participación de todos era muy fácil. En este taller surgían, por ejemplo, canciones, o se hablaba de la niñez en el pueblo, se hablaba de lo que en familia se solía hacer, como recoger la uva, o se activaban una serie de conversaciones que hacían la experiencia de la apreciación de la obra muy activa y muy significativa. Una vez transcurrido este primer periodo en el que el educador intenta generar esos significados que surgen de la mirada cuidada de la obra, podemos pasar a la segunda parte del taller, que es el proceso creativo. El proceso creativo es fundamental, otra vez, que sea acompañado. Nosotros ofrecemos una serie de materiales artísticos. En unos talleres hemos trabajado el collage, en otros hemos trabajado la cianotipia, que quizás es más compleja técnicamente, en otros hemos trabajado el claroscuro a través del lápiz, de grafito, en otros hemos trabajado la acuarela. A la hora de presentar la técnica, que va a ser un poco el motor para el desarrollo del proceso creativo, es importante que sea acompañada y dar seguridad en el inicio para que la tarea sea sencilla de acometer.
Durante el proceso, que se suele alargar, dependiendo del taller y de la técnica, entre 20 minutos y 30 minutos, es muy importante la tarea del educador, que invita continuamente a continuar la propuesta artística. Y se puede ver en las imágenes cómo las soluciones plásticas surgen en el momento en que se trabaja con el material. Un caso muy concreto y muy interesante es cuando se trabaja con el collage. El collage facilita estos procesos creativos y facilita la toma libre de decisiones. El participante puede tomar sus propias decisiones antes de definitivamente plasmarlo en la obra plástica, y además es muy interesante porque cualquier solución plástica es buena, no hay ninguna posibilidad de equivocación, y si hay equivocación, el collage te permite continuar el proceso creativo. Con el taller de Juan Gris también se trabajó el collage, pero con un elemento un poco diferente a cómo se había trabajado con las obras del Prado. Al estar trabajando con una obra menos figurativa y más abstracta, en la que durante el proceso de apreciación habíamos trabajado las líneas y las formas geométricas, lo que se ofreció a los participantes fueron una serie de fragmentos de cartulinas y de cartones en diferentes colores con formas geométricas alternativas. Este material está disponible en la mesa común, y ellos tienen la libertad y, por supuesto, la invitación por parte de los educadores para iniciar ese collage. También fue quizá muy significativa esta experiencia del collage porque, de nuevo, durante el proceso se establecen diálogos entre los participantes, y el educador también favorece estos diálogos. Y unos y otros quieren ver qué está haciendo el de al lado para ver la solución plástica y creativa que se ha obtenido y sorprendernos, tanto educadores como participantes, de las diferentes soluciones a partir de una misma propuesta. Ese tipo de experiencias enriquece mucho el taller. Se producen durante el momento del proceso plástico, pero además se enriquecen cuando al final del taller cada uno de los participantes muestra su resultado y verbaliza o intenta explicar no solo el significado de la obra, sino cómo lo ha elaborado. Entonces, ese tipo de intercambios son muy positivos. Se puede ver claramente una sensación de bienestar al haber obtenido una obra creada a partir de un proceso plástico personal, consensuado a veces con compañeros o acompañado por el educador, y el resultado final es sorprendente a veces para el propio participante y luego muy sorprendente y muy gratificante para los compañeros cuando se expone en el grupo. Entre las técnicas que hemos utilizado y que quizás sean de las más motivadoras, desde luego puede ser el collage, por la versatilidad de la técnica en sí misma, pero luego también hay otras técnicas que han desarrollado otro tipo de procesos creativos que son muy interesantes. Cuando hicimos la técnica del claroscuro, utilizando el papel carbón, también se generan unos procesos quizá que tienen que ver más con los procesos de concentración, de sorpresa, del resultado que va quedando, que es muy interesante. El claroscuro, además, con el lapicero y acompañado del papel carbón, genera una estética muy peculiar que sorprende al participante cuando compara la obra original, en este caso eran Los borrachos de Velázquez, con el resultado final que él obtiene. Y también al mostrárselo al resto de los compañeros, la capacidad de sorprender es muy gratificante.